Bueno, feliz semana para todas y para todos. Muy buen día, muy buena semana para todos ustedes, estudiantes. Que el Señor les bendiga mucho. Me da mucho gusto saludarles de nuevo en este video que nos introduce a la tercera semana de nuestro curso de Psicología Pastoral y también a el cuarto capítulo, a la cuarta unidad del módulo, que es lo que vamos a analizar en esta hora, en este video. Vamos a mirar la generalidad de la semana 3 del cuarto capítulo del módulo y vamos a hablar un poquito de la lectura complementaria. ¿Listo? Básicamente de eso vamos a tratar en este video. Entonces, la unidad 4 se titula El uso de la Biblia como método de intervención. Entonces, antes de mencionar esta parte de la provisión de los salmos, tenemos que pensar que la Biblia no se ha usado muy bien en los métodos de intervención en psicología y en cuidado espiritual. Como hemos venido hablando, la Biblia se ha usado mucho de una manera muy radical. Se ha usado mucho de una manera muy que atropella, muy legalista, ¿cierto? Y eso no trae bienestar ni emocional ni espiritual a la persona, sino que todo lo contrario. Lo que trae es crisis, lo que trae es más culpabilidad, ¿cierto? Y como sabemos, estamos llamados es a levantar y no a terminar de hundir a las personas. De manera que la Biblia tiene que usarse como un método o un medio que proporciona sanidad emocional y espiritual a las personas y no lo contrario. De esa manera, en el módulo se introduce la provisión de los salmos como una buena alternativa para tomar versos, pasajes de la Biblia para una intervención, para cuidar espiritualmente. Para el uso adecuado de la Biblia en una intervención se debe tener en cuenta pasajes bíblicos relacionados con la empatía. En el Antiguo Testamento se pueden referenciar los salmos. Hemos venido hablando mucho de la empatía, que es colocarme en el lugar de la otra persona. Hemos visto también la semana pasada, en el video de la semana 2, que debemos buscar pasajes bíblicos que nos hablen de esa situación en particular. Es la situación la que nos va a llevar a buscar pasajes bíblicos, ¿cierto? Que podamos aplicar a esa situación y que le hablen a esa situación en particular. Por eso les envié, y si ustedes revisan en su plataforma, ahí está en la semana 2 el obsequio, que son la guía de citas bíblicas de un libro de consejería para todos los tiempos de crisis y todas las situaciones de crisis. Y será una muy buena herramienta para ello. Entonces, encontramos 150 salmos, 150 oraciones e himnos que fueron usados por los hebreos para expresar su relación con Dios. Cubren todo el campo de las emociones humanas, desde la alegría hasta la furia, desde la esperanza hasta la desesperación, también la muerte y todo lo demás. Es una buena alternativa, pero no se agota allí. La aplicación de la Biblia a los tiempos de crisis, no se agotan los salmos. Podemos ver también libros como los Proverbios, que es un libro de consejos, Eclesiastés. Podemos ver la carta a Santiago, segunda de Corintios, por ejemplo. En el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a otros con la misma consolación con que somos consolados por Dios. Y ese pasaje de 2 de Corintios capítulo 1, desde el versículo 3, promueve la consolación. Y de por sí, la segunda carta a los Corintios es una carta que se escribe para alentar, para consolar y para animar a la iglesia de Corinto, que viene haciendo las cosas bien desde la escritura de la primera carta, desde que se aplicó la enseñanza de la primera carta a los Corintios. Entonces vemos que hay muchos pasajes, podemos ver los evangelios, los casos que el Señor Jesús atendió,
que llenan de consolación, que llenan de esperanza a una persona que esté pasando por una crisis en particular. Entonces, la Biblia está llena de pasajes de consuelo y de fortaleza para todas las situaciones difíciles. Está llena de ello y por ello es bueno usar esa guía de citas bíblicas. Por ello es bueno conocer mucho de la palabra del Señor y estudiarla, para aplicarla y aplicar los pasajes pertinentes para un buen acompañamiento. Que hablen a esa necesidad, que la atiendan. Y así, de la mano de Dios, poder atender, poder dar alternativas de solución y poder dar consuelo y una salida al problema en el cual se encuentren las personas en las comunidades de fe. En segundo lugar, el uso temático de las escrituras, usted lo va a encontrar en la unidad 4. Especialmente en situaciones de crisis se pueden usar temas bíblicos y teológicos de tres maneras complementarias. Por un lado, puede usarse como principios que permitan organizar los propios pensamientos sobre el problema planteado. Entonces, la persona te habla de una situación de crisis que está pasando, pero no sabe cuál es la raíz del problema, que eso pasa. Muchos encuentran los resultados del problema, el problema en sí, pero la mayoría no sabe cuál es la raíz de su problema. ¿Cuál es la raíz? Por ejemplo, en la drogadicción, vemos que la crisis es ser adicto a la droga, pero hay un problema de raíz, que no es la marihuana, que no es el bazuco, que no es la cocaína, que no es el LSD, nada de eso. La raíz puede ser un vacío emocional en la niñez, de papá o de mamá. La raíz puede ser que la droga la uso como bloqueo para negar la realidad de un abuso sexual que sufrí por un tío en la niñez, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, esas son las raíces del problema y muchos no saben o no las tienen claras. Por eso, cuando llega esa situación de crisis como adicciones, como la pérdida de un ser querido o conflictos, se deben usar pasajes bíblicos que consuelen a la persona en esa situación y que la lleven a pensar en la raíz del problema. Mientras nosotros llenamos a la persona de provisión bíblica, de consuelo y de esperanza, esa persona puede ir pensando mejor desde dónde se originó el problema. Y cuando encontremos la raíz del problema, que es la parte fundamental de toda asesoría, podemos comenzar a acompañar desde la raíz del problema. Por otro lado, puede emplearse en esos temas como guías en el proceso de impresiones, de las impresiones iniciales de diagnósticos, como también es establecer correlaciones entre temas bíblicos y teológicos con algunos puntos importantes de las teorías psicológicas que empleamos. Teorías psicológicas que son el acompañamiento, en nuestro caso, de la psicología pastoral. ¿Cierto? Los principios básicos de acompañamiento que ya los hemos venido desarrollando, principios básicos, la empatía, escuchar atentamente, consolar, acompañar presencialmente, entre otros, ¿cierto? No es necesario tener el bagaje psicológico, la persona no te va a poner cuidado, así sepas mucho. La persona va a tener presente que estuviste ahí acompañándole. Porque en cualquier crisis, las palabras sobran. Las palabras pueden ser muchas, pero esas palabras no van a ser escuchadas. Y no van a ser escuchadas por una razón fundamental, porque la crisis ensordece. Cuando hay una pérdida de un ser querido, el duelo y el dolor ensordece. No permite escuchar las palabras de consuelo por la magnitud de la tragedia. Sin embargo, la persona sí va a tener presente que usted estuvo ahí en medio de esa situación acompañando. Esos son los principios de acompañamiento. Esos son los principios. Ahora, si usted puede aplicar uno que otro pasaje bíblico, pues mucho mejor para llenar de consuelo. Pero lo importante es de seguir acompañando y seguir aplicando esos principios psicológicos que, aunque ustedes pueden verlos de pronto básicos, son muy importantes, son fundamentales a la hora de acompañar.
Eso no solo aplica para la persona asesorada, también aplica para quien ejerce un cuidado psicoespiritual, es decir, para el acompañante. Tenemos que tener presente que la psicología y la teología hacen una unidad. Tenemos que tener presentes los principios básicos de acompañamiento y también tenemos que tener presente que nosotros también pasamos y pasaremos por diversas crisis en la vida. ¿Y cómo las superaremos? Mirando esos principios básicos. La Biblia como método de intervención de consuelo y de fortaleza, pero también ejerciendo un acompañamiento a la persona que enfrenta una crisis. Eso es muy importante, eso es muy sanador. La persona se va a acordar que tú estuviste ahí en esos momentos. Y eso ayudará bastante en el proceso de restauración. Ahora bien, en el módulo aparecen las 8 etapas de la vida según Erik Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial. Y estas 8 etapas son las 8 etapas de la vida según la versión de él. 8 etapas de la vida. Cada etapa debe cumplir una tarea específica en esa etapa. Eso lo profundizará un poco más el autor en el módulo, pero les invito para que lo estudien, para que lo miren. Por ejemplo, la confianza versus desconfianza en los primeros meses de vida. Autonomía versus vergüenza o duda entre 1 año a 3 años de edad. Iniciativa versus culpabilidad de los 3 a los 6 años. Industria versus inferioridad se deriva de los 6 años a los 12 años. Y cada una de ellas tiene una definición. Está en el módulo también, por eso les invito a que la miren. Identidad versus confusión, esa es la etapa de la adolescencia, cuando usted ve que hay rebeldía en el adolescente, y entonces empiezan las que, ¡ay, qué muchacho, qué muchacha tan rebelde! Resulta que lo que está haciendo tiene una confusión mental y está en el descubrimiento de su identidad, y eso le lleva a alteraciones anímicas. Mientras descubre su identidad y mientras forma su identidad como persona, y todos hemos pasado por ahí. Intimidad versus aislamiento vendría a ser el joven adulto, ya la juventud. Generosidad versus estancamiento, la adultez temprana. Y integridad versus desesperación de los 50 años en adelante, la mediana vida, hacia arriba, ¿cierto? Entonces, 8 etapas de la vida, cada una de ellas tiene su desarrollo, tiene su descripción. En el módulo ustedes la pueden encontrar, les animo a que lo miren y así aprender un poco más de esa temática. Cada etapa tiene su crisis, cada etapa tiene su crisis, cada etapa. Desde el nacimiento nacemos llorando, eso es una crisis. Salir de la comodidad del vientre de la madre, y desde ahí en adelante comienzan crisis en todas las etapas de la vida, en todas las etapas. Y para todas ellas la Biblia tiene una enseñanza, para todas ellas la Biblia tiene una hoja de ruta, una dirección, para todas ellas la Biblia tiene consuelo, aliento y esperanza, para que lo tengan presente. Ahora bien, recomendaciones para implementar respuestas a estas necesidades reales. Primero, aplicar las técnicas y métodos básicos para la intervención adecuada descritas en este módulo. Ya hemos venido hablando de temas fundamentales al momento de acompañar a las personas en procesos de crisis. Sobre todo el manejo de la Biblia, que no puede ser ni de juicio ni de condenación, sino de consuelo y de esperanza. Un modelo de consejería pastoral integral, y es que eso es lo que estamos haciendo en este curso, en esta materia. No es solamente el acompañamiento psicológico, sino que también es el acompañamiento espiritual. Eso hace que se acompañe de una manera más profesional, más integral, porque estamos acompañando vidas, porque estamos acompañando seres integrales, y no se puede acompañar solamente desde una perspectiva, no, se tiene que acompañar desde una perspectiva integral. No se puede atender solamente una parte del ser, se debe atender todas las áreas del ser en particular, todas.
Y por eso la psicología pastoral, psicología y pastoral, psicología y teología, psicología y espiritualidad atiende las emociones y la espiritualidad que repercute en el físico también. Porque hay enfermedades emocionales que después repercuten en problemas físicos. Les comento algo así, por el estilo. Estuve en estas semanas en una empresa dando una charla, un devocional, y busqué por internet, haciendo un ejercicio con ellos, las enfermedades emocionales que producen problemas físicos. Y allí me sale la página de un centro médico que es muy bueno, el Centro Médico en Banaco. Y allí aparece que hay enfermedades emocionales como el odio, el resentimiento, el exceso de estrés, la amargura. Esas situaciones repercuten en problemas gastrointestinales, repercuten en problemas también respiratorios, repercuten en problemas cerebrales, muchos dolores de cabeza. Cuando vemos una persona encorvada, muchas veces no es solamente el físico, sino que es una carga emocional tan fuerte que hace que la persona físicamente se encorve. Hay muchos cánceres, muchos tipos de cáncer que se originan debido a almacenar odios y rencores y resentimientos en el interior, porque eso envenena. El odio y el resentimiento es como usted tomarse la cicuta y esperar que mate al otro. ¿Sí o no? Entonces, hay enfermedades emocionales que repercuten en el físico. Por eso es importante un modelo de consejería pastoral integral que maneje los principios de acompañamiento psicológico, que atiendan las emociones, pero también el aspecto espiritual, que es muy importante, porque somos seres espirituales también. También es importante organizar grupos de solidaridad, sostén y apoyo entre la comunidad de fe. Es decir, hacer lo que se llama una relación de ayuda. Hacer una relación de ayuda. Una relación para ayudar a otros. ¿Ah? Formar grupos de apoyo para ayudar a las personas que están en situaciones de crisis. Eso es muy importante. Es muy importante que en nuestras comunidades de fe tengamos este tipo de grupos y de personas de sostén, de apoyo, que sostienen a las personas en crisis, que les apoyan y que les animan. Este ministerio es muy importante para la iglesia. En toda iglesia debiera haber ministerio de consejería integral. Les animo y les reto a eso. Ahora, razones centrales para un modelo de intervención. Atender las situaciones de pareja necesita un modelo. Atender las situaciones de familia necesita conocimientos para intervenir en esos temas. Atender problemas de adicciones, eso es un tema ya más de la psicología y aún de la psicología clínica, pero nosotros podemos tener esos principios básicos de acompañamiento para estas situaciones. Atender situaciones de crisis, pérdidas y frustraciones en todas las etapas de la vida. Ahorita que vimos las 8 etapas, cada etapa tiene una situación de crisis, cada etapa tiene una pérdida. Tiene una pérdida, sufre un duelo. Y usted dirá, ¿y cómo así? Claro, porque cuando usted entra al colegio, pierde la libertad. Hay una pérdida de libertad en la primera infancia, porque usted no iba al colegio, ni usted ni yo. Al terminar el colegio pasas al bachillerato, se acaba la primaria, se acaba la fase inicial, la fase fácil del proceso formativo, llega el bachiller. En el bachiller todavía no se está trabajando, en el bachiller solamente se estudia. Entonces cuando sales del bachiller tienes que ir a la universidad, otra pérdida, otro duelo, porque es salir del colegio. Vas a la universidad y en la universidad se acaba la dicha porque al graduarte tenés que trabajar. Y vaya usted no trabaje, ¿sí o no? Entonces son crisis, son pérdidas, son duelos a lo largo de la vida. Frustraciones en todas las etapas de la vida. Y eso necesita un proceso, un modelo de acompañamiento, de intervención, para canalizar esas frustraciones, para sobrellevar esos duelos o esas crisis que son naturales en la vida humana.
entre otras razones que hacen importantes métodos de intervención como respuesta de la comunidad de fe a todas las crisis de la vida cotidiana. La iglesia tiene que tener respuesta desde lo emocional y lo espiritual y desde el acompañamiento, por supuesto, a las diferentes crisis de la vida, para que así la iglesia se convierta en una comunidad terapéutica que se encargue de sanar y de restaurar personas y familias a la luz del reino de Dios de la Biblia, pero también desde el punto de vista emocional, que es muy importante. Esa es la tercera semana. Ese es el cuarto capítulo del módulo. Estúdienlo. Pero le quiero mostrar otra cosa antes de terminar. Es la lectura. La lectura que hemos venido desarrollando y que es para esta semana. Recuerden, para el 25 de octubre a las 11:59 de la noche vence el plazo para que usted haga su informe de lectura de esta lectura, que es muy enriquecedora y que le va a ayudar demasiado para saber llevar procesos de crisis de otras personas e incluso conocer los propios procesos de crisis, las propias situaciones de crisis, la dinámica de las crisis, entre otras cosas, y así ya saberlas sobrellevar, ¿cierto? Entonces, este capítulo 8 del libro de Manual de Psicología Pastoral del autor Daniel Schifani nos habla del acompañamiento en tiempos de crisis. Entonces, esta primera parte es el foco, habla de lo que veníamos hablando en el módulo, el libro de los Salmos, que proporciona muchas citas en cuanto a consuelo. Aquí podemos ver otros pasajes bíblicos en tiempos de crisis, ¿cierto? La exploración es el tema ya que entra al tema psicológico, a presentar los principios psicológicos de acompañamiento en tiempos de crisis. Entonces vamos a ver aquí este cuadro que es la amenaza de la crisis. Usted lo va a analizar. También aquí podemos aprender, vamos a aprender a identificar las diferentes señales que nos dicen que la persona está pasando por una crisis. O si las leemos y nos identificamos con ellas, significa que nosotros también estamos pasando por una crisis. Y si se siente así al leer esto, no se sienta mal. Es natural que pase. Cualquiera pasa por crisis. Pero entonces, hay señales físicas para identificar una crisis. Hay señales emocionales y mentales para identificar una crisis. Hay señales de comportamiento. Aunque la persona no hable, su comportamiento habla, el lenguaje no verbal. Pero también hay señales espirituales que pueden denotar, que pueden hacer ver que hay una situación de crisis. Es muy importante que conozcamos esas señales, que las identifiquemos. La secuencia de la crisis. Eso usted lo va a ver, pero lo vamos a mencionar. La amenaza de la crisis. Todos tenemos muchas amenazas de crisis en el mundo de hoy. La tragedia, es decir, comienza la situación de crisis, el estado de shock por entrar en esa crisis, la respuesta que es un desequilibrio. Esa es una primera respuesta después del estado de shock y de la percepción de la crisis, de la magnitud. Hay un desequilibrio. Aquí esta parte del fondo es como tocar fondo, es como estar en depresión, es como estar devastado, ¿cierto? Pero con el tiempo comienza el proceso de recuperación, ¿cierto? Y la resolución de la crisis, que es la restauración del equilibrio anterior, equilibrio precario, después va a la restauración del equilibrio antes de la crisis, y después, una muy importante, es el desarrollo y el crecimiento. Nos damos cuenta cuando salimos de la crisis si hemos crecido y hemos aprendido lecciones en medio de esa crisis para nuestra vida. Esa es la secuencia de la crisis. Esas son las etapas de la crisis. Son muy similares a las etapas del proceso de duelo. Muy similares. Pero es bueno que las conozcamos. Miren, otras. El proceso de la crisis, mírenlo acá, para que usted lo analice.
Esta lectura es profunda, es excelente, es muy buena y muy sencilla de interpretar. Crisis y traumas. Vemos ya la conexión, esta parte de conexión es la aplicación de los asuntos bíblicos, teológicos y psicológicos en las situaciones de crisis. Metas y métodos y procesos del cuidado en tiempos de crisis. Entonces aquí podemos ver metas a tener en cuenta en los procesos de crisis. Muy importante que lo tengamos presente. Métodos a tener en cuenta a la hora de intervenir en procesos de crisis. Mire, escuchar atentamente, hacer preguntas, sugerir algunas alternativas de solución y así sucesivamente. Mire, concentramos la atención en aquello que tenga prioridad. Entonces, establecer prioridades en el proceso de intervención, ¿cierto? Y así sucesivamente. Mira, aquí hay otro método, el proceso de enfoque ABCD. A, acercarse físicamente, emocionalmente y espiritualmente. B, buscar esclarecimiento del problema. C, colaborar activamente en la búsqueda y alternativas de soluciones. Y D, dar seguimiento. Pero eso tiene su profundidad, a la cual le animo a que lea y lo profundice. Y ahí termina la lectura, 16 páginas. Pero es una lectura espectacular, muy buena para los tiempos de crisis. Le va a ayudar demasiado a su vida emocional, a su vida espiritual y por supuesto a su vida como ministro, como ministra, como pastor, como pastora. Les va a ayudar demasiado para conocer la dinámica de las crisis, conocer los procesos de crisis y poder atender las crisis de manera profesional. Así que esta es la tercera semana. Recuerden, para el 25 el informe de lectura de esta lectura que les acabo de mostrar. Y que Dios les bendiga. Mucho ánimo, porque esta materia es muy importante para nuestro crecimiento integral y para el crecimiento integral de todos los que asisten a nuestras comunidades de fe. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.